bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad. Hoy me encuentro rodeado de dos judíos orientales. Por un lado está Aldo Hamra, bienvenido Aldo. Hola Dani, ¿cómo va? Por otro lado tengo a Meir Shohet. Meir, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, pues en lugar de presentaros yo, creo que lo mejor es que un poco nos contéis primero. Vamos a ir de la actualidad hacia atrás. Primero contándonos un poquito, pues, qué ha sido vuestra vida estos años. Hagámosle una aclaración a los que nos están escuchando. Cuando dice judíos orientales, no somos ni japoneses ni chinos, somos medio orientales, en todo caso. Levantinos. Exactamente. Somos de lo que es la Mesopotamia asiática, ¿no? De la Mesopotamia asiática, ahí nacieron, en mi caso, mis abuelos de parte de padre, y bueno, de parte de mi madre son ashkenaz. Pero bueno, como dice Dani, ¿cómo llegué a España o qué puedo contar de mi familia, de mis abuelos en Siria? Sí, Aldo, vamos a empezar primero. Cuéntanos cómo has llegado a España, tu vida aquí actualmente brevemente y luego ya pasamos para atrás. Vale. Vengo, antes de llegar a España, estuve en Israel viviendo 1 año y medio, donde reside mi hermana, con 4 niños y un quinto esperando. Sí, está esperando el quinto niño, y llegué a España casi que de casualidad, sin saber que me iba a quedar, como otros tantos judíos que he conocido en España que tampoco tenían pensado quedarse, pero están acogidos de España y es tan grata la comunidad y es todo tan pero tan lindo que decidimos quedarnos. Meir, cuéntanos un poco cómo llegaste tú a España. Yo no recuerdo cómo llegué a España. Yo llegué a España con 2 años y medio así. Y hasta hoy. Que provienes de Inglaterra. No, de Inglaterra solamente nací porque el Reino Unido en aquella época daba pasaporte por nacer en el suelo británico. A la hora de salir de Irak, una de las condiciones era que los judíos... Bueno, no había esa condición, de hecho, pero hicieron una ley retroactiva según la cual había que renovar el pasaporte iraquí solamente en territorio iraquí. Estaba muy claro que nadie iba a volver. Entonces estaba específicamente dirigida a los judíos para que no pudieran volver y que no hubiera vuelta de hoja, y se acabó. Entonces, mis padres, mi madre sobre todo, no le dieron ningún reconocimiento de refugiado, como sucedió a la inmensa mayoría de los judíos de los países árabes, que somos los olvidados de la historia. Somos tan refugiados como los que se llaman hoy palestinos, entre comillas, porque eso también estaría por definir. Nosotros, para mí hubo un intercambio de población, hay un precedente histórico en 1922 entre Kemal Atatürk y Venizelos, que se cambió la población de un lugar a otro y ya no hay ninguna compensación. Bueno, pues nosotros ni éramos refugiados, ni éramos nada, realmente nada. Mi madre estuvo un montonazo de años sin pasaporte, mi hermano nació de su vientre y la República Italiana le dijo que no tenía ningún derecho a la nacionalidad. Mi hermana, que fue la siguiente, nació en el Reino Unido porque la abuela vivía en el Reino Unido y estaba toda la familia allí, y se encontró con que era la única de la familia con un pasaporte. Pues el siguiente nació también en el Reino Unido, lógicamente, y yo tuve pasaporte desde que nací. Y así terminamos aquí, un poquito, ¿no? Yo soy, Dani, quería contarte, yo soy segunda generación argentina, tanto de parte de madre como de padre. Y mis abuelos, uno nació en Damasco y mi abuela nació en Beirut. De mi abuela poco se sabe cómo llegó a la Argentina, creo que ni ella supo bien cómo llegó. Mi abuelo sí contaba un poco más. A mi abuelo y a sus hermanos los intentaban reclutar para lo que fue la Primera Guerra Mundial. Piensa que Siria en aquel entonces era colonia, creo que un poco francesa, un poco inglesa. El mundo estaba tan dividido que no se sabe bien quién pertenecía a qué, pero los jóvenes parisinos y los jóvenes londinenses no iban al frente de batalla en lo que era África, que era lo que se estaba disputando. Por lo tanto, mi bisabuelo le cambió la edad, lo hizo un poquito más pequeño de lo que era. Él tenía, supongo, 14, le dijo, este niño tiene 12, lo subió a un barco y lo mandó a Marsella. De Marsella trabajó en el puerto, como pudo, se ganó la vida, pasó a México, de México fue a Brasil y de Brasil fue a Argentina.
El viejo quería seguir viajando. Le dijeron, hasta acá llegaste, lo próximo es la Antártida. Y ahí se quedó. Ahí, bueno, sabía que en la Argentina había comunidad, que había otros judíos de origen sirio. Se estaba formando también la cuestión de la Argentina, la sociedad argentina estaba creciendo en aquel entonces. Él llegó a la Argentina alrededor del año 20, entre guerras. Entonces, bueno, él se juntó con sus paisanos, con otros sirios, otros judíos nacidos en Siria. Hablaban en árabe, el mismo árabe que hablan hoy en Medio Oriente. De hecho, cuando mi padre, que no habla hebreo, pero sí lo lee, cuando va a Israel y se pierde, porque es muy fácil perderse en Jerusalén o por las calles de Israel, en cualquier ciudad, pues busca un árabe para preguntarle cómo me guío, cómo tengo que ir. Y habla perfectamente. Los árabes sorprendidos porque tiene árabe, pero con acento argentino, y le preguntan rápidamente de dónde eres. Cuando le cuenta que es argentino y habla tan bien el árabe, tan fluidamente, pues no lo pueden creer. Y de estas historias tengo mucho para contar. Pues Aldo, ya que estamos contigo, cuéntanos tu familia, cuántas generaciones han vivido en Siria y un poco pues cómo vivían ahí, qué tal se encontraban y por qué decidieron emigrar luego a Argentina. Los judíos en Siria no eran ciudadanos de primera clase, ni mucho menos. Si bien seguramente tendrían una prosperidad económica, al día de hoy yo tengo entendido que en Siria puede haber en Damasco unos 30 judíos. Pensemos también que Irak tampoco es un país amigo. A partir de la creación del Estado de Israel, todos esos países pasaron a ser países enemigos de Israel, y los judíos que quedaron adentro, que quedaron internados, por así decirlo, dentro de estos países, les es muy difícil salir. Pero son ciudadanos, en el caso de Meir son ciudadanos iraquíes o son ciudadanos sirios. Aquellos que quedaron no son más de una decena, Dani, no mucho más no creas, y bueno, la pasan como pueden, cuidan sus sinagogas. En Damasco quedan algunas sinagogas, mismo en otra ciudad de Siria que es Halab, que es lo que es Alepo, traducido al español. Hay sinagogas, pero son muy pocos los que van quedando en Siria. Y a partir de la cercanía con el Estado de Israel, en el 48, cuando ya se fundó el Estado de Israel, pues la mayoría, no fue el caso de mi abuelo, que como te cuento, en el año 20 llegó a la Argentina, decidió pasar a lo que era en aquel entonces Palestina, y inmediatamente fue el Estado de Israel. ¿Y hasta el año 20 cómo vivían ahí? Pues por lo que él cuenta, vivían 8 en un cuarto, de manera muy, muy pobre, muy humilde, gente con... Mi abuelo, a duras penas, creo que ni él lo sabe, nunca me lo preguntó, nunca se lo pregunté, y tampoco se avergüenza un poco de su infancia. Era una infancia muy humilde, creo que ni siquiera terminó la primaria. Eran, creo que entre 10 y 13 hermanos, así que bueno, algunos fueron a Argentina, otros fueron a Israel. Los 3 mayores fueron a la Argentina, y sí sé de una historia muy conocida de mi familia, que mandaron a pedir a una hermana, que era la cuarta, en orden cronológico, le pidieron a su padre, por favor, mándanosla, porque para hacer los quehaceres de la casa, para que nos ayude, para que nos podamos entre todos hacer un poco una familia. Y mi bisabuelo la mandó, que era la tía Mari, la cuarta, la mandó a la Argentina, y fueron los 4 que crecieron y murieron en la Argentina. El resto están todos en Israel, no queda ninguno vivo, dicho sea de paso. Meir, vamos a pasar un poco a la historia de Irak. Me parece que tu familia ha tenido muchas generaciones ahí, ¿no? Bueno, nosotros supuestamente descendemos de la primera diáspora que Nabucodonosor llevó a todos los judíos a Babilonia. Cuando dice nosotros, somos tú y yo, porque supongo no que sé si ustedes... en Siria supongo que será la misma diáspora que tú estás contando, y se habrán trasladado un poco a Siria. Bueno, pero en el caso de usted, como ha salido con ojos azules, eso se valora mucho más. En el año 538, cuando Nabucodonosor destruye el primer templo, los babilonios lo que hacían, en vez de cargarse a toda la población, se la llevaban y la desperdigaban dentro de su imperio. Pues mucha suerte, porque, como ha dicho Aldo antes, era Mesopotamia, el creciente fértil. Y entonces, bueno, pues allí estuvieron, allí se genera el Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilí. Las escuelas de Sura y Pumpedita. Y yo no sé cómo me acuerdo de eso, porque realmente usted me pregunta esto hace una semana y no sé ni lo que es. Y me ha venido así de golpe. Y después, cuando los persas ganan
la nueva guerra con Ciro el Grande, dice, ahora los judíos pueden regresar a su tierra. Y sucedió una cosa pues probablemente muy parecida a lo que sucedería durante los años 30, 40, incluso 50, pues que la gente que vivía muy bien y tenía mucho dinero dijo que ellos estaban muy a gusto. Y que el que quiera ir pues le pagaban el viaje. Y así fue. La gente, digamos, los príncipes, los grandes, no por decir que yo pueda ser príncipe o algo así, pero eso nunca se sabe, ¿eh? Pagaron y se quedaron. Ellos se quedaron y la mayoría de la gente, sobre todo humilde, pobre, que no veía ningún futuro para sus hijos, regresó. Así hasta la siguiente destrucción del siguiente templo. Que nos fuimos para Roma. Bueno, que ahí ya fue para todos los lugares, sí, especialmente para el Imperio Romano. ¿Cuándo dejó tu familia definitivamente Irak? Pues como casi todo el mundo, en el año 51-52, en la Operación Babilonia. 250.000 judíos. Dice el libro de Isaías que de aquí saldréis sobre las alas de un águila a la tierra de vuestros ancestros. Y Operación Babilonia, curiosamente, fue un puente aéreo que hubo entre Irak e Israel para permitir la salida de los judíos. Ahí había varias intenciones. Una de las intenciones que tenían los árabes era ahogar económicamente a ese estado, llenándolo de gente. Otro era, hemos perdido, pues que se fastidien estos y se vayan todos al mar. Y nos quedamos con lo de ellos. Eso es muy importante. Nos quedamos con lo de ellos. Que eso es muy importante porque el expolio de tierras, de propiedades, de casas, de todo en los países árabes no tiene parangón. Y la impunidad con la que se ha hecho tampoco tiene ningún parangón. Encima resulta que ellos son las víctimas ahora. No tenemos ningún tipo de resentimiento ni de rencor, porque mirando para atrás, pues uno dice, pues cómo estaba Irak en el año 50 y cómo está ahora, pues la verdad es que nos han hecho un favor, echándonos. Pero cuéntanos un poco más cómo vivía tu familia en Irak hasta el año 50. Bien, hasta el año 50. Vámonos muy atrás. Un caballero español del Reino de Navarra, y yo de hecho he donado un libro de estos a la Comunidad Judía de Madrid en su día, por lo tanto la biblioteca la tiene usted aquí a la vuelta, a ver si lo quieren mirar. Benjamín de Tudela hizo un viaje, nunca se supo por qué hizo este viaje ni para qué, pero fue recopilando datos de todas las comunidades que se iba encontrando. Y llegó hasta Bagdad. Y ahí en Bagdad se encontró con una cosa que era inimaginable, y había el exilarca. El exilarca era una especie de califa, de autoridad religiosa, principesca, que montaba un caballo blanco, iba vestido de blanco, la gente se apartaba a su paso porque era una de las grandes autoridades. Entonces, más o menos hasta esa época, pues había un cierto esplendor. Después, ya voy a dar un salto gordo. Bueno, luego vinieron los mongoles, que fue realmente las únicas masacres que ha habido, así documentadas hasta el final del Imperio Otomano, han sido los mongoles. Pero vamos, los mongoles no porque fueran judíos, sino que los mongoles pues atacaban, mataban, violaban pues a todo el que estuviera delante, les daba igual, no eran para nada racistas. Y nos vamos un poquito hasta el año 1850 o así, que el barón de Hirsch hace un viaje por Oriente Medio y ve de qué manera vivían los judíos en los países en las zonas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano se regía por comunidades autónomas. Nosotros, los judíos, tenían su propio idioma, su propia administración, todo. Y para cosas de fuera o más importantes estaba el Cadi o el visir. Entonces, en el vilayet, que se llamaba en turco vilayet de Bagdad, los judíos se autoadministraban. Y cuando llega ahí el barón de Hirsch a Siria, a lo que hoy se llama Líbano, al Hejaz, que es la península arábiga, incluso a Marruecos, a Egipto, dice, pero bueno, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo vive esta gente? Hay que ayudarlos de alguna manera. Y entonces se funda
la Alliance Israélite Universelle, fundamentalmente para todos los judíos levantinos, para alfabetizar, y siempre, por supuesto, pues la France y la emancipación y la ilustración, y por eso es el segundo idioma nuestro, de los judíos de los países árabes, el francés. Mi abuelo también hablaba francés y estudió en la Alianza Francesa. Quería volver sobre lo que estaba contando Meir, esto de la expropiación. Mi padre me cuenta que cuando fallece mi bisabuelo, en su Damasco natal, el padre de mi abuelo, le mandan una carta diciéndole que el gobierno se quedaba con la casa. Mi abuelo nunca pudo volver a Siria, nunca, porque era desertor, no había hecho servicio militar, y mi padre y mis tíos tampoco tienen la entrada permitida a Siria, no pueden entrar. Mi padre se llama Salomón, con ese nombre no va a entrar. Siria es un país enemigo, tiene frontera con Israel y no tiene relaciones diplomáticas, y con ese nombre no va a entrar. Y yo, que tengo pasaporte argentino pero con sellos en Israel, cada vez que voy a Israel, tampoco voy a poder entrar un día que quiera ir a conocer dónde nació mi bisabuelo. Yo es que... Bueno, mi padre siempre dice que yo, que he tenido más curiosidad, pues seguramente seré el único de los hermanos que irá algún día porque me interesa a ver la tumba del profeta Ezequiel y todas esas cosas. Yo, la verdad, aunque no tenga sellos de Israel en el pasaporte, yo, francamente, pues no iría a Irak. Quizás iría a Egipto, a Jordania, incluso a Siria. Y eso no significa que nos vayamos a matar. Pero estoy muy bien sin que nadie sepa quién soy, ni cómo soy, ni nada de esto. En el único país de la zona donde todavía hay una comunidad judía importante es en Irán. Así que suena extraño, pero en Irán los Parsim, que hay una comunidad tan importante en Israel, una colectividad Parsi en Israel, y también hay en Estados Unidos, y habrá en Francia, en Suiza, pero todavía en lo que es en Teherán hay creo que 50.000 judíos que no pueden salir, pero tampoco quieren salir porque están muy bien económicamente, y ellos se arreglan con la policía, con las autoridades, y van tirando para adelante. Racialmente son iraníes, son persas. Sí, me parece que son más tirando a 25.000 judíos, pero exacto, mientras no defiendan al Estado de Israel, a priori o lo que se ve externamente es que no tienen muchos problemas para vivir en Irán, ¿no? Entonces ya nos vamos al final del Imperio Otomano, que es 1920, 1922, y es la creación de todos los países, la partición más o menos con una regla y un bolígrafo entre ingleses y franceses, los mandatos, los protectorados, etcétera, etcétera, y el surgimiento del nacionalismo árabe, en el cual no había cabida para nosotros. Vamos a llamarlo así sutilmente. No había cabida. Tarde o temprano, y fue más temprano que tarde, pues yo siempre digo que no hubo holocausto en los países árabes porque todo el mundo tenía muy claro que había que correr más rápido que el vecino. Y además el vecino era muy claro. No había hipocresía de jijiji, ¿cómo estás? Y todo eso. No. Tampoco la había de parte nuestra, ¿eh? Quiero contar una anécdota. El hermano mayor de mi abuelo no pudo escaparse de lo que eran las autoridades y sí lo enrolaron para el ejército. Con un amigo se tiró del tren porque sabía que iban a morir en el frente de batalla. Se tiró del tren en un arroyo y volvieron caminando a la casa en Damasco. Un vecino los vio entrar, hablando de vecinos, y los delató a la policía. La policía, mi bisabuelo, al saber que lo podían venir a buscar, lo escondió en el sótano. Pero un detalle, se olvidó de llevarle los zapatos. Y la policía, lo que estoy contando es real. La policía vino con la autoridad turca del momento, la autoridad otomana, y ¿dónde está este hombre que se escapó del tren, que se tiró del tren, que sabemos que está acá? Y era el vecino que lo había delatado. El vecino, muy a cara abierta, dijo: yo sé que está acá, lo vi entrar por la noche, digan dónde está su hijo, y estaba escondido en el sótano. Y había un segundo par de zapatos, y mi abuelo les quería hacer creer a la policía que él tenía dos. Imposible. Nadie en ese entonces tenía dos pares de zapatos, era gente muy pobre. Bueno,
entre una cosa y otra cosa, pues nunca lo encontraron. Y mi tío Sadek, el tío de mi padre, en realidad mi tío abuelo, terminó yéndose a la Argentina y fue el que abrió la ruta para que todos sus hermanos menores también se vayan a la Argentina. Bueno, pues con esta historia impactante nos vamos a ir terminando. Aldo Jambra, descendiente de judíos sirios, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por invitarme, Dani. Meir Shohet, descendiente de judíos iraquíes, también muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Vamos a aprovechar para mandar un saludo, porque estoy seguro en América Latina hay comunidades que se llaman turcas, entre comillas. Pero en el turco no tenemos nada, nosotros con los De turcos. México, de Panamá, de la Argentina, Sí, señor. de Sao Paulo, de Chile. Seguro que alguno nos escuchará. Iraquíes y sirios ahí no faltan. Y libaneses. Y libaneses. Pues queda reflejado ese saludo. Agradeceros mucho por haber estado hoy con nosotros en la tertulia. Agradecer también a nuestros oyentes de Radio Sefarad. Y pronto estaremos aquí de vuelta con otra tertulia. Esperemos que por lo menos igual de interesante que esta. Muchas gracias y buen fin de semana. Thank you.